días. Vamos a dar inicio con los que están, sabiendo que hay problemas de circulación en varias vías principales de la ciudad y cuesta un poquito llegar aquí. Yo vivo a 4 cuadras, pero me tomó como 25 minutos llegar. Así es que vamos a empezar con los que ya estamos. El día de hoy tenemos al embajador Gustavo Orellana Portillo. Creo que la mayor parte de nosotros, de los aquí presentes, lo conocemos. La verdad es que él no necesita mayor presentación. Es abogado y notario. Tiene una maestría en Derecho Internacional Marítimo y una maestría en Sociedad Democrática. Ha sido embajador de Guatemala, fue miembro durante mucho tiempo de la Comisión de Belice, de aquí del Ministerio de Relaciones Exteriores, y jefe de la Delegación de Guatemala en cuestiones de negociación del diferendo territorial. Así es que, como les decía, la verdad es que el embajador Gustavo Orellana no necesita mayor presentación, todos aquí lo conocemos, sabemos que es una persona con bastantes conocimientos acerca del tema de derecho del mar, y bueno, sobre eso es que nos viene a hablar esta mañana, así que sin más, los dejo con ustedes. Gracias, embajador Esteves. Pues miren, solo un minuto para decirles que no hay forma de explicar lo gratificado que me siento estar con ustedes hoy, porque, pues como ustedes saben, desde la disolución de la Comisión de Belice han pasado unos meses sin que tenga contacto con ustedes, sin verlos, y la verdad que le tengo mucho cariño tanto al ministerio como a las personas que lo formamos, ¿verdad? Y más los que estamos aquí en Planta Central. Y hoy la oportunidad que me da el proyecto y con Flaxo, con el embajador Esteves, con el embajador Padilla, de poderles dar esta charla. Va a ser una inmersión total. Yo les voy a dejar las presentaciones y algún material adicional para que no tengan que ir tomando nota, con la confianza que lo van a tener todo, y así adelantamos más, porque a ver hasta dónde llegamos. Yo espero cubrirlo todo, es bastante extenso, pero va a estar ameno. Espero hacerlo lo más ameno posible para que vayamos caminando sobre el tema rápido. Por favor, interrúmpame cuando quieran. La idea es que sea una charla socrática y que yo dé la clase, pero que ustedes participen o pregunten en cuanto lo consideren o tengan duda. No hay ninguna pregunta mala, ¿verdad? Por favor, háganla. Tal vez la respuesta no va a ser la mejor, pero por favor no tengan pena en preguntar. Voy a ir en 3 o 4 láminas con la historia del derecho del mar, porque no creo que tengamos que meternos mucho en esto. Los griegos creían que el mar había nacido la vida del amor al narrar el mito en el nacimiento de Venus. También los mayas escribieron en Chichén Itzá que el mar nació la vida humana, el amor y la cultura. Los romanos también llamaban al mar Mediterráneo Mare Nostrum, como el mar nuestro, y reconocían el derecho del hombre para apropiarse de los espacios marítimos, respetando siempre el derecho de libre navegación y pesca para todos los hombres. Y desde ese punto, tráiganse la idea de que el gran balance en el derecho del mar es de los estados que se llaman ribereños o costeros, de apropiarse del mar, con el balance de la navegación o la libertad de navegación que tienen que tener los otros estados. Esa constante se viene desde Roma y lo podemos ver en la actualidad cuando lleguemos a la parte moderna. En el derecho medieval, la costa fue concebida como frontera y surgió la distinción entre el límite marítimo natural, que era la zona que el mar cubría y descubría con las mareas, y la zona de respeto que se determinaba con el interés del estado costero. Y los estados tenían el interés de protegerse contra piratas, asegurar los derechos pesqueros de sus nacionales y percibir impuestos sobre los buques que surcaran las aguas cercanas a las costas. Ahí ven ustedes que
no solo la apropiación, sino la defensa y la explotación de los recursos que están en el mar empiezan a surgir de una manera más clara, ¿verdad? Pero no ha dejado de ser esa la constante. En un mar tan complicado, tan complejo como el Mediterráneo, el pensamiento de Roma era muy entendible, ¿verdad? Porque esto es lo que se llama un mar cerrado, es de protegerlo mucho porque su circulación de agua es más limitada, pero también porque como hay distintos países, estos se van entrelazando en el mar en sus proyecciones marítimas. Entonces es fácil entender que el interés, digamos, de una Roma de apropiarse de territorio marítimo, pero también de los otros países que tienen buques de poder circular o de navegar en esas áreas. En la época moderna, con los descubrimientos geográficos, surgieron también las rivalidades entre las grandes potencias para apropiarse de los mares. Un antecedente que no solo es para derecho del mar, pero también para derecho territorial y que surge inicialmente en lo jurídico, en lo judicial en Latinoamérica, es esta disputa entre España y Portugal, que fue resuelta por el Papa Borgia Alejandro VI en la bula Intercátera de 1493. Este Papa dividió todos los territorios por descubrirse y los recién descubiertos en América entre España y Portugal. De ahí viene que en Brasil hablen portugués y en el resto de los países hablemos español. Desde este momento, pero también surge en este momento una tesis que hasta la actualidad es lo que se llama uti possidetis, que es la herencia que tenemos los países de los territorios, pero esto también se aplica en el mar. Y aquí voy llegando a una parte bien interesante que es con Hugo Grocio, que es el padre del derecho internacional público, que en un libro que se llama De Mare Libero, él trata sobre la libertad que debe haber de navegación en el mar y la libertad de comercio como un derecho natural, dice, fundamentado en el principio de la libertad de los mares. Este hombre ya en ese momento, y no era casualidad porque él era holandés, entonces de ahí venía el interés de Holanda de poder navegar libremente en los mares. El principio convino a los intereses y a las grandes potencias, especialmente Inglaterra, y se convierte luego en ley natural o derecho natural de los estados, ¿verdad? Aquí, y dando un gran salto, ya entrando al siglo pasado, empieza una gran complicación. ¿Cuál es la anchura que debe tener esa primer franja que se llama mar territorial? La primera explicación que se da viene de un contemporáneo de Hugo Grocio, que se llamó, él era un señor Binkershoek. Él decía que el mar territorial debía de llegar hasta donde un estado puede defenderlo, y en ese momento eran 3 millas náuticas. 3 millas náuticas porque hasta ahí podía llegar un cañón, una bala de cañón emplazada en el mar, en la costa, perdón. Pero debían resolverse 3 grandes problemas: la determinación de esa anchura, el sistema para medir la anchura y la determinación de qué derechos tiene el estado ribereño en ese mar. Hugo Grocio argumentaba que el derecho de un estado sobre el mar se basaba en el dominio efectivo, por cuanto quienes navegan en esa parte del mar pueden ser obligados desde la costa si hubiera alguna dificultad. Y este señor Binkershoek, en su Dominio Mares Dissertatio, dijo que la anchura del mar territorial debe ser hasta donde alcanza una bala de cañón, 3 millas náuticas. Una milla náutica es 1.8 kilómetros, ¿eh? No es igual que la milla terrestre de 1.6.
De ahí, digamos, de esas 3 millas náuticas, empieza una, digamos, dialéctica en cuanto a cómo se llega a determinar en forma aceptada universalmente una regla de anchura del mar territorial. El campo se divide, dice, entre las grandes potencias de poderío marítimo que para gozar del mayor espacio para sus naves han pretendido la mayor reducción del mar territorial, y las potencias de escasa marina que pretenden defenderse principalmente de sus intereses económicos, ampliando su jurisdicción a un mayor espacio. No era difícil de comprender que un Estados Unidos, por ejemplo, un Japón, Inglaterra, tuvieran la intención de que el mar territorial se quedara en 3 millas. Y lo vamos a ir viendo más adelante, porque de esa forma sus buques podían llegar a pescar enfrente de los estados costeros. Y que los estados costeros dijeran, miren, no, todo lo que está enfrente de mi territorio es mi mar territorial, y eso es para defender la economía, la pesca en ese lugar. Increíblemente, Guatemala es uno de los países que en el año 39 ya tenía en un acuerdo que es este reglamento para el gobierno y policía de los puertos de la República, una idea de cuál era su pretensión en el mar. Dice que el mar ha de considerarse 12 millas náuticas en bajamar, o sea, desde el punto más saliente de la costa. En el año 39 pocos países estaban pensando ya en las 12 millas náuticas como una regla para medir el mar territorial. Todas andaban en las 3 millas o todavía no habían pensado en escribir sobre esa línea o franja marítima. Y lo otro que se encontraba es que las grandes potencias que sí hacen presión diplomática, y si no es suficiente hacen otro tipo de presiones, ¿verdad? A los países pequeños les presionaban para que no ampliaran la regla de 3 millas a 12 millas náuticas. Estados Unidos hizo mucha presión, incluso cuando se negoció una gran convención que vamos a ver más adelante, la negoció toda, ¿verdad? Pero como Estados Unidos actúa, no la ratificó al final, pero sí hizo mucha presión para que los términos de la convención fueran como le convenía. De forma hasta contradictoria, podríamos decir. Un gran avance en lo que es las anchuras de las áreas de jurisdicción marítima viene del propio Harry Truman en el año 45. No lo pensó y fue una proclama que hizo que luego tuvo unos resultados en contrario de la política que Estados Unidos tenía en ese momento de que fuera lo más angosto posible el mar. Pero en el año 45 él dice que todos los recursos naturales del subsuelo y el lecho marítimo de la plataforma debajo de la alta mar, pero contiguos a Estados Unidos, son propiedad de los Estados Unidos sujetos a su jurisdicción y control. Esta proclama la tomaron todos los países con escasas marinas y dijeron, bueno, ya lo dijo Estados Unidos, entonces presionemos en este punto, y de aquí surge lo que se llamó la plataforma continental con una anchura de 200 millas con fines meramente económicos, y va evolucionando, van a ver, después del año 45 con los intereses de los demás países. No quiero decir que Estados Unidos no haya ganado económicamente con una declaración así. Ellos son el país que más mar tienen en el mundo, no solo por el continente, sino por las islas que tienen en distintas partes del mundo. Pero con el gran poderío naval que tienen y el poderío tecnológico, ellos aprovechaban los recursos de otros países para pescar o para navegar con fines de estrategia.
Después del año 45, esta declaración de Santiago, entre otras por supuesto que voy a omitir, pero esta declaración de Santiago en Latinoamérica, por cierto, le da un gran avance al desarrollo del derecho del mar en cuanto a las áreas o la anchura de las áreas. Surge entre Ecuador, Perú y Chile una inquietud enfrente precisamente de Estados Unidos y enfrente de Japón. El hecho de que los buques de esos países llegaban a pescar enfrente a las costas de estos tres países. Ahí ustedes saben que hay una corriente que se llama de Humboldt, que le mete agua tibia donde está el agua fría, y entonces lo que se logra es una gran cantidad, una gran riqueza pesquera, y esa la aprovechaban los buques de otros países para ir a pescar enfrente a Chile, Ecuador y Perú, que por supuesto consideraban que esos eran recursos propios. Y se da esta declaración de Santiago en donde aparece por primera vez un concepto de lo que se llamó derecho patrimonial. El derecho patrimonial era de 200 millas náuticas. 200 millas náuticas que en ese momento surgen en la idea de estos países como de apropiación económica, pero también con un concepto de soberanía. El hecho de haber pretendido más de lo que hay hoy en soberanía hace que esto empiece a caminar y los demás países empiezan a presionar en el sentido de que se vayan dividiendo los espacios del mar. Uno que se va a llamar mar territorial, que tenía 3 millas náuticas y que luego evoluciona a 12, en beneficio de la mayoría de los países y en perjuicio de los estados grandes. Y otra área que surge a partir de esta idea, que se va a llamar zona económica exclusiva y que tiene, como su nombre lo indica, fines meramente económicos. ¿Por qué evolucionó? Porque Chile, Ecuador y Perú pretendían que las 200 millas fueran de soberanía plena, ¿sí? Eso iba a afectar la navegación de los demás países y entonces se reduce la capacidad de los estados en cuanto a que no sea soberanía plena, sino solo económica, pero las 3 millas que antes se pretendían por parte de los estados grandes de mar territorial crece a 12 millas y así se va a ir de aquí en adelante negociando. Naciones Unidas, ante esta complicación que había, que ya podía llegar también a un enfrentamiento marítimo, ¿verdad? Porque Estados Unidos, para no aceptarle a los países Perú, Ecuador y Chile las 200 millas náuticas, se iban con sus buques de guerra y se plantaban enfrente de esos países para retarlos a ver si podían proteger lo que su norma decía. Entonces Naciones Unidas, y por supuesto con el interés de todos los países, empieza a poner atención en este tema y se van a dar 3 conferencias, 3 grandes reuniones para determinar cuál es el derecho del mar en el mundo. La primera es del año 58 y 5 convenciones se dieron a partir de esta primera conferencia. Una sobre mar territorial y zona contigua, que no resolvió el gran problema que era hasta dónde llega al mar territorial. La convención sobre la alta mar, la convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos, la convención de la plataforma continental y un protocolo de firma facultativa para arreglo de controversias. No me voy a meter a ellas porque ya tienen ahora solo valor histórico, ¿verdad? Porque fueron superadas. Guatemala sí ratificó 2 de las convenciones, la de la alta mar y la de la plataforma continental, y las otras no las ratificó. De hecho, ya como les decía, las 12 millas del mar territorial estaban en un reglamento guatemalteco,
y no se hizo la ratificación de las otras. Hubo una segunda conferencia unos años después, en el año 60. ¿Por qué se dio esta segunda conferencia? Porque la primera no había resuelto una de las principales preocupaciones de los países. ¿Hasta dónde llega mi mar? ¿Sí? Se había ya llegado a un concepto, pero no que era hasta 3 o 12 millas náuticas. Esta segunda conferencia casi que se fue específicamente a determinar esa anchura, y no lo lograron tampoco. No lo lograron porque las grandes potencias se opusieron y hicieron presión en sus países amigos o satélites, o como les queramos decir, donde tenían influencia, y por un par de votos no llegaron a determinar la anchura del mar territorial, lo que hizo que llegáramos a una tercera que termina en el año 82 con una convención que es donde nos vamos a meter de cabeza para ver las partes o las áreas de jurisdicción marítima. En el ínterin, creo que en forma inteligente, Guatemala decretó este 2076, en donde como no se sabía si se iba a completar y en qué términos la convención, que fue hasta el año 82 que se completó, esa duró 10 años en negociarse. Guatemala reiteró en el año 76 que su soberanía va más allá de sus territorios y de sus aguas interiores a una franja de mar adyacente que se denomina como mar territorial y tiene 12 millas de ancho, y que dicha soberanía se extienda al espacio aéreo sobre el mar territorial, el lecho y subsuelo. No cabe duda que los alcances o esta definición ya la tenían nuestros funcionarios en ese momento, porque estaban negociando de hacía algunos años la Convención del Mar. Y esa era la posición de los países sin grandes flotas, ¿verdad?, que era lo que pretendía. La Asamblea General de ONU, entonces, yendo un poquito atrás, convocó a una nueva conferencia que se llamó la Tercera Conferencia en el año 70. Comenzaron a trabajar en el 73 y lo concluyó hasta el año 82 y adoptó lo que se llamó o se llama la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es una convención muy amplia, 320 artículos, probablemente la más grande de Naciones Unidas, muy completa, con áreas bastante extensas sobre lo que son las anchuras de jurisdicción marítima, pero también los derechos que hay sobre los recursos fuera del mar territorial y sobre incluso cómo se debe hacer las pesquerías y cómo explotar los recursos y cómo cuidar el mar. Guatemala la aprobó en el decreto 5696 del Congreso de la República, del 26 de junio del 96, y se ratificó el 4 de octubre de 1996, y 12 meses después es ley de Guatemala, así que se aplica a Guatemala. Deja básicamente inútil las otras dos convenciones del 58, que por eso le decía que eran más bien históricas. El 2076 ahí sigue, pero obviamente lo que hay que aplicar es la Convención del Mar, que es un documento más inteligible, más completo que el 2076. Al ratificarse reservó Guatemala el que no va a poder delimitar los espacios en el Mar Caribe hasta que no se resuelva el diferendo con Belice, porque van a ver más adelante que ahí es tan compleja realmente la geografía que hace muy difícil llegar a un acuerdo si no sabemos hasta dónde va a llegar nuestro territorio con respecto a Belice, ya sea en continente o islas, pero eso va a afectar definitivamente las anchuras de los espacios marítimos. Guatemala está en una parte muy complicada geográficamente, en una área en que está Belice, Honduras y Guatemala en medio de ese embudo,
y ya van a ver más adelante cómo esa posición dificulta el determinar cuáles son los espacios marítimos. ¿Alguien tiene, licenciado, un puntero? ¿O me puede conseguir algún puntero? Ay, perdón, aquí debe haber. Para ir señalando, porque tenemos muchos mapas, pero no importa. En el camino. Ay, gracias, Jenny. Solo para que vean, les traje un par de párrafos del preámbulo para que vean los grandes objetivos de la Convención del Mar, porque era parte del programa, lo vimos ahí, pero miren que esto es realmente inspirador, ¿verdad? El preámbulo dice: inspirados por el deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las acciones relativas al derecho del mar y conscientes del significado histórico de esta convención en el mantenimiento de la paz. Creo que sí lo ha logrado la convención, ha puesto las normas que se aplican a todos los estados. A partir de ella se han solucionado decenas de casos en cual hay dificultades para delimitar el mar, reconociendo la conveniencia de establecer por medio de esta convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los estados, un orden jurídico para los mares que facilite la comunicación. Desde ahí viene esa gran filosofía de la convención, en el sentido de haber negociado lo que en un momento eran los intereses de un estado costero con respecto a los intereses de los estados que navegan en esos mares, ¿verdad? Teniendo presente que el logro de esos objetivos contribuirá a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo, convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar logrados en esta convención contribuirán al fortalecimiento de la paz y la seguridad. Definitivamente haber logrado que las normas del derecho del mar, especialmente en cuanto a la anchura, llegamos a 3 millas o a 12, qué derechos tenemos, podemos explotar, podemos pescar, dónde, ha hecho que se solucionen problemas y que no surjan nuevos problemas, y afirmando que las normas y principios del derecho internacional general seguirán aplicándose en lo que no esté regulado por la convención. Así que esa es la presentación de historia y de la Convención del Mar. Y como es el principal instrumento legal que rige el derecho del mar, entonces pasemos a determinar cuáles son los espacios, cómo se miden, qué derechos tenemos, y con eso ya empezamos a ver en detalle este tema. Sí, Carolina. La zona exclusiva la vamos a ir viendo en cada momento, Carolina, si me permites, porque vamos a ir en el desarrollo de cada una de las áreas, y en el momento que lleguemos a la zona exclusiva te respondo a la pregunta. Muy bien, vamos a empezar por el artículo 5 y les voy a explicar por qué. Pienso que para entender las áreas de jurisdicción marítima, primero tenemos que ver desde dónde se miden, cuáles son las líneas a partir de las cuales se mide los espacios del mar. Sí. No, esta es solo el mar. Lo que es aguas arriba y aguas abajo lo vamos a ver al mediodía cuando veamos cursos de agua. Esa es agua dulce. Aquí solo nos vamos a ir a lo que es agua salada en el mar. Sí. Entonces, ¿cuáles son las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial? Tenemos básicamente dos tipos de líneas. La primera es esta que se llama línea de base normal. Salvo disposición en contrario de esta convención, la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar. Entonces, la línea de bajamar, si pensáramos en el Pacífico, es esa dinámica cuando ustedes llegan al puerto que dicen, bajó el mar, ahora subió el mar. Cuando la bajamar está en la parte más extrema, es cuando el mar se aleja del territorio, ¿sí? Cuando está más lejos.
Entonces eso quiere decir que el país ribereño tiene que medir que el mar esté lo más lejos de su territorio, poner un punto ahí y a partir de ese punto se mide los espacios marítimos. Esto le da la ventaja a los estados ribereños de ganar un par de metros en algunos casos y Panamá, por ejemplo, gana fácil un par de kilómetros porque ahí el mar sí se aleja en forma grande, ¿verdad? Entre más plataforma, entre más suave es la plataforma, más se ve el alejamiento en una línea de bajamar respecto al estado. ¿Cómo se marcan? Los estados ribereños deben de hacer declaraciones en grandes cartas marítimas y con eso hacen una declaración ante Naciones Unidas, que es el depositario de este convenio, para decir mi línea de bajamar es exactamente aquí. ¿Por qué? Porque con eso le dan publicidad a los demás países y toman la línea que más le convenga. Incluso lo que se recomienda es que se hagan mediciones en distintos años, porque los veranos son distintos, ¿verdad? Entonces, cuando más lejos esté es cuando más aprovecha el Estado, porque así crece su territorio. Y el otro sistema es lo que se llama líneas de base recta. En los lugares, dicen, los que haya, donde la costa tenga, profundas aberturas y escotaduras, o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, pueden adoptarse como métodos para trazar las líneas de bases desde la que ha de medirse el mar territorial, la línea de base recta que una los puntos apropiados. No todas las costas son como el Pacífico guatemalteco, una línea suave que no tiene aberturas o escotaduras. Muchas costas son como estas. Entonces, los países no tienen que ir en forma exacta siguiendo la costa, porque lo que haría eso es un sistema que al proyectarse 12 millas afuera y 200 más afuera en la zona, haría un electrocardiograma igual que la costa, ¿verdad? Entonces, lo que dice la convención, y esto en provecho del propio Estado ribereño, es que cuando estas geografías se encuentren, el Estado puede cerrar las aberturas y con eso lograr que el agua que esté aquí adentro se quede como agua interior, ya no es mar territorial, lo apropia el Estado y a partir de este punto empiezan a medirse 12 o 200. El sistema de líneas de base recta no es una invención de la convención. De hecho, hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia muy famosa entre Noruega y Gran Bretaña. Gran Bretaña, los pesqueros se metían en toda esta área que es muy rica en pesca a pescar de los recursos noruegos. Y Noruega dijo, esto antes todavía de la Convención del Mar, mire, todo esto es mi territorio, ¿sí? Y yo pretendo que ningún estado distinto a pesqueros noruegos pueda ingresar entre estas islas a pescar mi pescado, my fisheries, pesquerías, porque son exclusivas de Noruega. Se llevó, y por supuesto Gran Bretaña decía, no, es mar y entonces yo puedo pescar. Se llevó a la Corte Internacional y la Corte dijo que entre estas islas que se llaman fiordos, se puede hacer una línea que una los puntos más externos y con eso lo que quede adentro es Noruega. Y esto fue traducido hacia la convención y ya es una norma de derecho internacional. Vamos a ver un par de casos para que entiendan en qué casos específicos se aplican estas líneas de base. La primera que tiene la convención es los deltas de los ríos como el Nilo en este caso. Dice que en los casos de deltas
o de otros accidentes naturales, la línea costera sea muy inestable, los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar más alejada mar afuera. Y aunque ésta retroceda después, el Estado va a mantener ese derecho. La línea de bajamar más afuera es esta, miren. Pero si ustedes llegan aquí, este terreno va a ser muy inestable, ¿sí? Porque es un terreno que el río, cuando hace deltas, es decir, cuando hace rías, lo va formando y va quedando, pero así como queda también puede desaparecer. Entonces, en un terreno inestable como este, y por supuesto esto es muy rico, ¿verdad? Es muy rico para cultivos o para otros fines. El Estado puede mantener aquella línea exterior históricamente, y aunque el mar retroceda después, ellos van a seguir en la parte exterior, porque se supone que el río en algún momento va a volver de nuevo a la parte más exterior. Este es un punto donde pueden usar líneas de base rectas, así como la costa que vimos anteriormente. Salvo lo dispuesto en la parte 4, las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas terrestres, de las aguas interiores, perdón. Si aplicamos esta norma, entonces lo que queda adentro de la línea de base es agua interior. Un agua interior no es un lago. Un agua interior, para efectos de la Convención del Mar, es el agua que está conectada. Ay, gracias, embajador. Te agradezco. Gracias, embajador. Es el agua que está conectada constantemente con el mar, ¿sí? El lago de Atitlán no es un agua interior, ese es territorio de Guatemala, ¿sí? Ahí no se aplica el derecho internacional. Agua interior podría ser el canal de Chiquimulí en algunos puntos, porque el agua está en constante contacto con el mar. Por el asolvamiento, ahí no hay, sabemos, navegación, pero ese es el punto. O la bahía de Amatique. La bahía de Amatique es agua interior, entonces en esa agua interior hay navegación, pero aunque haya navegación se aplica el derecho guatemalteco, ahí no se aplica la convención, salvo en temas como portuarios y otros, pero ese es el concepto. El agua que quedó separada, en la bahía de Amatique habrá un puntito ahí en medio de las dos que es agua interior, en donde se aplica derecho internacional, pero en el resto es territorio guatemalteco. Sí. ¿Cuál es su nombre? Mónica. Los acuíferos, Mónica, es agua dulce. El acuífero no es parte, digamos, del derecho del mar. El acuífero es un sistema en el cual hay agua superior, agua subterráneo, y entonces en algunos momentos ese desagua hacia un río y todo ese sistema se llama acuífero, pero generalmente es agua dulce. Puede estar tal vez agua salóbrega, ¿verdad? En un punto si es cercano al mar, pero ahí no le aplica este derecho del mar. Ahí hay otros derechos internacionales. Sigo solo en el mar, ¿oye? Y no nos vamos a mover del mar. Cursos de agua los vamos a ver al mediodía, ahí es agua dulce y ahí hay otro tipo de regulaciones. El agua interior es la que queda entonces atrás de las 12 millas náuticas. Miren, aquí está conectado al mar, pero hay una línea imaginaria ahí, ¿verdad? Las desembocaduras de los ríos también se tratan con líneas de base. Si un río desemboca directamente en el mar, la línea de base será una línea recta trazada a través de la desembocadura entre los puntos de la línea de bajamar de sus orillas. En este punto, este es el Amazonas, en este punto si fuera siguiendo la costa, una línea de bajamar iría aquí.
¿verdad? Pero esta norma le permite que en este punto se vaya por este punto y hace una línea más uniforme, y lo que quede adentro es mar interior, y a partir de ahí se mide el mar territorial. Las bahías también es una abertura, profunda abertura en el mar que permite cerrarlas. Dice este artículo se refiere únicamente a bahías cuyas costas pertenecen a un solo estado. Cuando vean aquí es el artículo 10 de la Convención del Mar. Para la aplicación de esta convención, una bahía es toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro en relación a la anchura de su boca es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión. Sin embargo, la escotadura no se considerará una bahía si su superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. Chino, ¿va? Es como leer chino, a mí me costó un montón entender. Esta es una bahía, por cierto que no sé dónde, si alguien ha estado ahí, por favor me avisa porque yo quisiera ir. Esta es una bahía, lo que quiere decir es que la bahía es una escotadura profunda y que cuando ustedes cierran la boca de la bahía, aquí miren, si esta es la boca de la bahía, a esto le hacen un círculo, el diámetro es la boca, y si el agua que está encerrada es más que el semicírculo, esto es una bahía. Si no, no es una bahía, es una inflexión, pero ese es el concepto. Es bien complicado este concepto de bahía. Aquí creo que tengo algo más. Aquí tenemos 3 tipos o 4 de inflexiones. ¿Cuál es bahía y cuál no? Empecemos con lo que sí es bahía. Esta es una inflexión y en el punto exterior ustedes hacen y cierran la boca de la bahía. Hacen un círculo y el diámetro es la boca, y si el agua, el área del semicírculo interior es menor que el agua que quedó encerrada, es bahía. Igual en este caso, solo que hay un par de islas, no nos metamos a más ahí. Pero en este caso el semicírculo es más pequeño que toda el agua que quedó encerrada, igual en este caso no. Miren el diámetro de la boca, hacen el semicírculo y el semicírculo es más grande que lo que quedó encerrado. Y esa es básicamente la bahía jurídica. Hay una bahía que se llama histórica, que no tiene que cumplir estos requisitos. La bahía histórica es la que por cientos de años le han dicho la bahía, ¿verdad? Entre Canadá y Estados Unidos, Chesapeake, que es una bahía histórica. Nosotros con la bahía de Amatique decimos que es una bahía histórica, aunque según yo, aunque sea una bahía jurídica, de igual es bahía, porque lo que queda encerrado del semicírculo es mayor. Sí. Buena pregunta. Lo que pasa es que la convención le dice que en casos como este, usted va viendo las distancias y por la regla de las 12 millas náuticas, la boca de la bahía debe tener menos de 24 millas náuticas. Y en un caso como este, usted lo que va buscando es el momento hasta que llega a las 24. Por eso es que no está, si no, las 24 dejaría un espacio aquí en medio. Y por eso es que se quedó hasta adentro. Cuando la distancia entre las líneas, esta es la norma, mire, de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía exceda de 24 millas, se trazará dentro de la bahía una línea de base recta de 24, de manera que encierre la mayor superficie posible de agua. Puertos. Los puertos también están protegidos por el derecho del mar. El puerto es una construcción, ¿verdad? Y lo que queda es como parte de la costa. El puerto
y se los puse juntos de propósito porque es un sistema que no solo es el espigón, piensen en, por ejemplo, en Puerto Quetzal, es un puerto saliente, ¿verdad? No es como Santo Tomás, que está a flor de la costa, en la línea costera, sino que aquí primero tuvo que hacerse un espigón que es para efectos de romper el mar y que las olas no lleguen hasta la parte interna. Pero lo que queda encerrado en ese espigón se llama rada. La rada sirve en términos terrestres para parquear o fondear el buque, mientras se espera llegar a puerto y poder cargar o descargar. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que se protege el sistema. Vamos a ver. Aquí hay un puerto como el puerto Quetzal, ¿sí? Pero piensen, esta la traje para pensar en más grande aquí. Piensen que este es el espigón. Entonces viene el mar. Y si este fuera el espigón, lo que hace este país es cerrarlo aquí. Y todo lo que queda adentro sería la rada, el área de maniobras. Y con esto lo protege. Si vamos exactamente a lo que está ocurriendo aquí, el puerto está aquí, ¿verdad? Entonces lo que le va a permitir a este país es cerrar aquí. Y probablemente esta parte va a quedar, aquí hay un puerto, mire, estas son construcciones portuarias. Todo esto queda como agua interior. Un buque no espera aquí afuera, porque va a estar con el bamboleo, ¿verdad? Va a esperar aquí adentro. Y con eso se protege del oleaje. Cuando tienen las dos grandes sistemas, que son las líneas de base recta y las normales, dice que el Estado ribereño podrá determinar las líneas de base combinando cualquiera de estas, ¿verdad? Entonces, un país como Guatemala en el Pacífico, pues va a tener líneas de base rectas, líneas de base normales, la bajamar. Pero cuando nos toque llegar a Caribe, ahí vamos a encontrar que hay que combinar islas, hay que combinar bahías para saber cuál es nuestra línea de base. Pero en este caso, un diseñito aquí, que aquí hay ríos, hay un espacio normal, aquí hay una bahía, aquí hay un puerto, ¿sí? Si ven, aún con todas las complicaciones del mar, la línea externa es bastante uniforme. Y ese es el objeto también, que un buque que vaya navegando, pues tenga una línea uniforme en la cual navegar. ¿Lo tienen hasta ahí? Pues ahí es donde empezamos entonces. Esa es la línea donde empezamos a medir los espacios marítimos. Ahora miramos cada uno de esos espacios marítimos. El primero es el mar territorial. Y este está en su artículo 2. Entonces regresamos un par de artículos en la convención y dice régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su lecho y subsuelo. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio, de sus aguas interiores y en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al subsuelo del mar. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta convención. Anchura. Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de las líneas de base determinadas en esta convención, que fue las que revisamos. Y entonces la primera área es esta. Si ya determinamos nuestra línea de base, la primera área se llama mar territorial y tiene 12 millas náuticas. Esas 12 millas náuticas incluyen el agua, el suelo y el subsuelo. Pero aquí hay una norma de derecho aéreo. También el espacio aéreo arriba de esas 12 millas. Sí.
es lo mismo. Es que es esa milla náutica o marina es una medida primero marítima, y no les voy a confundir mucho con esto. Marítima es la parte privada del derecho del mar, es el derecho marítimo. Entonces, la velocidad que tiene un barco se mide en nudos. Entonces, un nudo es la distancia que navega el barco en el mar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen un nudo es 1.8 millas por hora, 10 nudos, 18, o sea, 10 millas náuticas por hora, es decir, 18 kilómetros por hora. Y así, entonces, la medida se trajo de la velocidad de los buques hacia el mar. El mar es como el Estado va perdiendo, se va atenuando su soberanía conforme se va adentrando en el mar. En la tierra, el Estado ejerce soberanía plena, no hay excepción, ¿verdad? Salvo algún convenio. En el mar hay una excepción a esa soberanía, es el paso inocente de otros buques. Viene del hecho que habíamos hablado desde el inicio, en que este es un balance entre navegación y soberanía. Entonces, los demás países tienen el derecho de pasar inocentemente sobre ese territorio. ¿Pero qué es este paso inocente? Dice que con sujeción a esta convención los buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente en el mar territorial. Es decir, si ven ahí dice estados ribereños o sin litoral. Bolivia podría tener un barco, ¿verdad? Y poder navegar, aunque no tenga costo. Pero ¿qué es el paso inocente? Y esto les va a servir en el sentido de que qué derechos y cómo se debe comportar el barco de otra bandera para navegar en ese mar territorial. Se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o un puerto o sus aguas interiores. Piensen en un barco que va de México a El Salvador, pero no va a pasar por Guatemala, no va a entrar a puerto guatemalteco, ¿sí? Si hay alguien que sabe de navegación me va a decir, mire, ninguno se va a ir tan cerca del, pero ese es el objeto. B, dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas o hacer escala en una de esas radas o instalaciones. Ese es el buque que entra, digamos, a Puerto Quetzal desde el mar, desde la alta mar, entra al puerto o sale de él, ¿sí? Entonces, el paso inocente es ir de un país a otro sin entrar al puerto o al territorio o salir de él. Pero el paso, porque alguien que va con coca les podría decir, mire, estoy entrando. Este es el tema de estoy entrando, estoy saliendo, o va con migrantes, ¿verdad? Entonces aquí la convención opta por hacer un listado de lo que no se entiende que es paso inocente, y solo es un listado no exhaustivo. Dice que el paso será rápido e ininterrumpido. No obstante, el paso comprende la detención y el fondeo, pero solo en la medida que constituyan excedentes normales de la navegación, o sean impuestos al buque por fuerza mayor, dificultad grave o prestar auxilio. Solo puede detenerse entonces si hay una cuestión de peligro, si no tiene que pasar rápidamente, entrar rápidamente o salir de él. Y aquí les puse en un buque que va navegando de un país a otro sin entrar dentro de las 12 millas náuticas, o desde afuera va a entrar a un puerto o salir de él. Ese es el paso inocente. Pero la convención no se queda solo en la definición, sino que les decía, hace un listado no exhaustivo de lo que no es paso inocente.
El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado. Es decir, ya les definió, pero ahora les está haciendo una definición en negativo. Es inocente mientras que no sea perjudicial, ¿verdad? ¿Y qué significa que no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad? Se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad si ese buque realiza en el mar territorial alguna de estas actividades. Cualquier amenaza o uso de fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o independencia del Estado. Ahí sí estaríamos hablando de un buque de guerra. Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase. Otro buque de guerra, ¿verdad? Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio o de la defensa o la seguridad del Estado ribereño. Los estados modernos no andan espiando a otros, pero en el caso de que a alguno se le ocurriera espiar, no debería hacerlo desde el mar territorial. Este es un buque naval haciendo ejercicios, obviamente ese no va a estar en paso inocente, ¿verdad? Está con una actividad que se puede considerar perjudicial para el Estado ribereño. Tampoco es paso inocente cualquier acto de propaganda en contra del Estado. Ahí sería un movimiento guerrillero, ¿verdad? Lanzamiento, recepción, embarque de aeronaves, ¿cómo se llama? Un portaaviones. El lanzamiento, recepción, embarque de dispositivos militares, como lo estaba haciendo el anterior buque. El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona en contravención de leyes aduaneras, fiscales, de inmigración o sanitarias. Esto es bien importante, ¿verdad?, para el Estado, porque es parte de su fisco, de su seguridad, salubridad o migración. Cualquier acto de contaminación intencional. Aquí hay un buque que está contaminando. Este es un buque naviero que está limpiando su motor. Hasta para eso hay normas en la OMI que le dicen cuánto puede limpiar, y de repente, dependiendo de la velocidad que vaya, va a poder dejar una parte de esa suciedad en el mar, pero una parte que sea degradable. El resto, está contaminando definitivamente, va a tener que llegar a un puerto, y ahí hay depósitos donde puede dejar esa centina o aceites. Esto es prohibido. Cualquier actividad de pesca, ¿verdad? La realización de actividades de investigación, levantamientos hidrográficos, un acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones del Estado, y cualquier otra que no esté directamente relacionada con el paso. Y ahí dejó el atarrayazo, ¿verdad?, de cualquier otra que se considere que no está pasando inocentemente de uno a otro. Aquí hay un pesquero, ese lleva los aperos pescando, ¿verdad? Este es prohibido, digamos. Aquí les voy a dejar este otro entonces diagrama de un poquito más explicado de las primeras 12 millas náuticas. Es mar territorial, ahí hay paso inocente, ¿verdad? Hasta las siguientes 12 que le vamos a llamar zona contigua, y ahí otra vez la soberanía del Estado se debilita un poquito más mientras se aleja del territorio. Vamos a regresar aquí un poquito. La siguiente área o zona de el derecho del mar es una que no fueron muy creativos para ponerle nombre. Se llama zona contigua. ¿Por qué? Porque está contigua al mar territorial. Son las siguientes 12 millas náuticas y suman 24, pero incluyendo al mar territorial, y esta dice el artículo 33 de la Convención: en una zona contigua a su mar territorial designada como zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para. Vean cómo aquí ya no se habla de soberanía, ¿sí? Aquí ya solo se habla de estas actividades
derechos soberanos, podríamos decir, pero solo para efectos de prevenir la infracción a sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio, en su mar territorial, sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidos en su territorio o mar territorial. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas, pero contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Es decir, que la zona contigua va a empezar a medirse otra vez desde la línea de base. Van a ser 24 millas, pero básicamente ustedes lo que está haciendo es agregar 12 millas, porque las primeras 12 son mar territorial. Claro, el que puede lo más puede lo menos, ¿verdad? Aquí por supuesto que va a tener todos los derechos de fiscalización migratoria, aduanera, pero en estas segundas 12 ya solo le queda eso, ¿sí? Se atenuó, pero la forma en que lo hace la convención, creo que bien, es que va retrotrayéndose a la base normal, a la base, línea de base, y dice 24, porque dijo 12 más 12, y así lo hace también con la zona económica exclusiva. ¿Tienen dudas ahí? ¿Sí? ¿Qué tipo de zona están? ¿Mantienen navegadores ya actualizados que están por colores, que les indiquen en qué sección están o en qué zona están? En el mar no va a encontrar usted un marcador como en tierra, ¿verdad? Especialmente en países como Guatemala, mantener las boyas es caro, los marcadores y las ayudas a navegación. Se va haciendo de a poquito, donde hay gran tráfico, digamos, seguramente va a encontrar boyas afuera de Puerto Quetzal, porque ahí hay tráfico constante. Sin embargo, en épocas actuales cada vez es menos necesario que usted tenga esos marcadores, porque las ayudas electrónicas le van a dar muchísima información. Hoy cualquier yate de placer o no digamos un barco va a tener radares, sonares que le van a decir dónde está con ayuda satelital. Pero básicamente deberían haber marcadores como boyas en el lugar. Estas boyas se dan en las zonas, o sea, las 12 millas, y deberían de darse hasta donde llega el Estado, ¿verdad? Digamos, en su frontera marítima con El Salvador, para saber en qué jurisdicción se encuentra un buque. Pero gracias por la pregunta. Entonces, la siguiente zona es la zona económica exclusiva. Ahí me dicen, embajador, cuando me detenga. Súper. La zona económica exclusiva es la siguiente área. Aquí, en la Convención del Mar, en el artículo 55, dice que la zona económica es un área situada más allá del mar territorial. Y fíjense que ahí está subsumiendo la contigua, ¿verdad? Porque dice más allá del mar territorial, es decir, que está pensando la Convención a partir de las 12 millas. Adyacente a este, sujeto al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por esta convención. Esta es área muy importante para los estados. Si ven en este diseño, en este mapita, la zona económica exclusiva es casi tan ancha o más que, por ejemplo, Centroamérica, ¿verdad? Cuando lo ven así en grande. Miren México, la riqueza que tiene de su zona económica exclusiva. Aquí tienen ustedes un diseño que llega hasta 200 millas, ¿verdad? Una isla, miren, por eso les decía que Estados Unidos es el que más mar tiene, porque tiene islas en el Pacífico que generan su propia zona económica exclusiva. Esta es Clipperton. Es un caso que se llevó entre Francia y México. Y el derecho internacional no es el más justo a ustedes, es un derecho de fuerza
Y eso lo digo yo, para que no vayan a pensar que esa es la norma. Pero yo pienso que en este caso, por ejemplo, esas islas eran mexicanas y México las reclama desde la bula papal, ¿verdad? Por descubrimiento, las Clipperton eran parte de México. Islas de la Pasión le llamaban ellos, pero no tomó posesión de inmediato. En la colonia, imaginen, ¿verdad? Llegó Francia en una ocasión, puso la bandera francesa sobre las Islas de la Pasión y dijo, como aquí no hay un ejército, entonces son francesas. Más adelante México vuelve, pone un destacamento, pero de ahí surge ante la corte, no en la corte internacional, sino un arbitraje de quién eran las Clipperton. Y fallaron a favor de Francia, diciendo que México nunca había tomado posesión de ellas. ¿Qué derechos tiene el Estado ribereño en la zona económica exclusiva? Aquí el tema es cuáles son los derechos que ejerce un país sobre la zona económica exclusiva, sobre esas 200 millas náuticas de mar. Esperen ustedes, lo voy a poner solo en vibración, ahí está. La zona económica exclusiva del Estado ribereño tiene derechos de fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras de exploración y explotación económica de la zona. Eso es lo que puede hacer el Estado ribereño en esas 200 millas náuticas. Puede explorar, puede explotar, puede conservar y administrar. ¿Qué recursos? Los recursos vivos y no vivos. Aquí, ¿qué va a estar vivo? Pues van a haber peces, pesquerías, muy importante. Van a haber recursos en el lecho, pueden estar vivos o no vivos. ¿Qué puede haber no vivo ahí? Hay especies sedentarias como las langostas, los camarones, que tienen que ir en constante contacto con el suelo, pero aquí también pueden haber minerales en el lecho y también pueden haber aquí recursos mineros o combustibles, ¿verdad? Eso es lo que puede explotar, explorar, conservar, administrar el Estado ribereño. Y es exclusivo, ningún otro país lo puede hacer por él a menos que llegue a acuerdos económicos. B. Jurisdicción que arregla las disposiciones pertinentes de esta convención con respecto a establecimiento y utilización de islas artificiales. Dubái tiene unas islas, ahí las vamos a ver más adelante, preciosas, artificiales, instalaciones, estructuras, investigación científica marina, protección y preservación del medio marino. Y otros derechos en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de estos deberes de la zona, respetando los derechos de los demás. Esta es una plataforma petrolera en la zona económica exclusiva, ¿verdad? Una de estas fue la que causó la gran dificultad en el Golfo de México recién, que fue un desastre, ¿verdad?, ecológico. Pero puede también tomar medidas para que cuando ocurra un accidente como este, que es de un tanquero, ¿quién paga? ¿Qué es lo que paga? ¿A quién le paga? ¿Verdad? Los daños que pueda ocasionar el vertimiento de petróleos o de combustibles en el mar. Este es Dubái, islas artificiales, ¿verdad? Miren que eso es increíble. Esas islas entran en el mar territorial, en el derecho del mar, dependiendo, y ahí casi seguro están a 12 millas náuticas o en ese ínterin. Esas islas van a poder ser encerradas en la parte más exterior para que queden como parte del territorio, no terrestre, pero sí como mar territorial, y lo que está en medio, aguas interiores, con derecho a navegación.
Sí, buena pregunta. No causan, dependiendo de dónde estén, no va a causar su propia zona económica exclusiva, solo van a generar mar territorial. Si una de estas islas estuviera más hacia adentro, generaría solo un anillo de seguridad. En este caso, muy probablemente están dentro de 12 millas náuticas por la cercanía de la foto. Y lo que va a poder hacer Dubái es esto, mire, va a cerrarlas y adentro es territorio como islas artificiales y el agua que queda en medio es agua interior en donde los otros países tienen derecho a navegar. Por supuesto que entrar a navegar aquí es solo con fines específicos de llegar ahí, ¿va? Sí, Lindsay. Embajador, disculpe. La convención cita entonces las mías o de si un país así como Dubái va a realizar una isla artificial, ¿se le cita a cuántas millas náuticas lo puede hacer? ¿O solo lo puede hacer dentro de su territorio? ¿Solo lo puede hacer entre la base? Sí, ya le entendí la pregunta, Lindsay. Lo puede hacer. Yo le agregaría eso. Esto aplica también a Holanda, porque como buenos blasfemos dicen que Dios hizo el mundo, pero que Holanda lo han hecho ellos. Claro, porque cada día rellenan más el mar. Gracias por las dos preguntas, muy buenas. El Estado puede hacer esas islas, imagínense que en la pregunta suya, Lindsay, si es con fines petroleros como la plataforma que vimos atrás, si esta plataforma en vez de solo ser estructura metálica, la hicieran como una isla enganchada porque la profundidad lo permite, ahí tendría usted una isla artificial, pero si está afuera de las 12 millas náuticas, lo que no va a poder hacer es generar 200 alrededor, solo va a generar las primeras 12 alrededor como un sistema de seguridad, porque es una isla artificial, pero si está adentro de las 12 millas, las dos las puede hacer, porque cuando veíamos la zona económica exclusiva, dice que el Estado puede construir islas artificiales, pero si está como en ahí sí se hace un sistema en el cual quedan encerradas como mar territorial, todo esto queda como territorio del Estado. Y el caso que nos pregunta el embajador Esteves, ese es un caso en el cual los territorios, los estados pueden adquirir territorio mediante el sistema de aluvión o abulsión del derecho civil y del derecho romano. Y Holanda es el caso perfecto, ¿verdad? Ellos van adquiriendo territorio a través de presas y van dejando eso que fue mar como territorio. En ese caso, lo que crece es el territorio terrestre y efectivamente a partir de la línea exterior que quede, ahí empieza el mar. Pero en ese caso, no solo sumó territorio terrestre, sino que también territorio marítimo. Sí, muy bien. Déjenme hacer este par. ¿Qué anchura tiene esta zona económica exclusiva? Está en el artículo 57. Dice que la zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas, contadas otra vez desde las líneas de base, desde que se mide el mar territorial. Es decir, que incluye las 12 millas de mar territorial y si somos estrictos, digamos, la zona económica tiene 188 millas. Ahora, si suman otra vez esa frase de que el que puede lo más puede lo menos, las 12 millas es, si puede ejercer soberanía, también puede explotarla, por supuesto, ¿verdad? Pero son 200 millas a partir de tierra. Y nadie me lo ha preguntado, pero en todos los artículos vean cómo redacta la convención. Dice, no se extenderá más allá de. En el mar territorial también dice, no se extenderá más allá de 12 millas. Esta redacción fue porque habían países que
decían que no eran 12 millas, sino que 3. Claro, después cuando vieron que todo el mundo estaba reclamando 12, pues dijeron, mire, ya que nos quedamos solos, mejor aprovechemos las 12 millas. Entonces, para no ir en contra de esos que decían que era 3 millas, dijeron, no más allá de, si usted quiere 3, quédese con 3, pues, pero usted tiene derecho hasta 12 millas. Y aquí también tiene derecho hasta 200 millas. Derechos y deberes de otros estados en la zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva, todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan con sujeción de las disposiciones pertinentes de esta convención a libertad de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías. Eso lo pueden hacer libremente. Claro, en el caso de una tubería o de un cable, no van a tirar los cables donde quieran, pues van a tener que hablar con el estado ribereño para saber por dónde pueden ir esos cables. Y ahí van a haber cuestiones de no tirar un oleoducto en un área que es protegida o que tiene un alto tráfico de barcos y podría dañarse no solo el barco sino la tubería. Guatemala tiene un caso, o varios. Yo el que conocí fue el de Telefónica, que tiende un cable que viene de Miami, entra por el Caribe, atraviesa todo Guate y luego sale al Pacífico y sigue hacia Sudamérica. Es teléfono. Al ver esta norma, ellos comentaban que si había la libertad, entonces pues no tenían que pagar nada. Y desde aquí de Cancillería lo que vimos es que esta es una norma que se aplica entre estados. Ahí tenemos una empresa que es privada, ¿sí? Entonces, ciertamente se les dijo las secciones o el trazado de los cables para que pudieran entrar, para que quedaran registrados, pero desde aquí lo que se apoyó es, usted va a pasar, pero va a pagar un impuesto que se lo va a determinar en este caso la CIT. Era tal la confusión en ese momento porque Comunicaciones decía, mire, pero ¿cómo cobramos y tenemos derecho a cobrar? Y de aquí insistimos y la CIT fijó una tasa, no tasa, un impuesto o tasa. Tasa va porque estás recibiendo un servicio a cambio de, para pagar sobre ese cable que se tendió. Después vinieron otros, creo. ¿Cómo vamos con él? Sí, paramos aquí ¿cuánto tiempo? 15 y seguimos con plataforma continental.